Les decía, ¿por qué van a utilizar los semiconductores si están ahí? Son elementos que no se deciden que quieren ser, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ese coeficiente de temperatura negativo. A mayor temperatura, mayor capacidad de conducción. Contrario, los conductores, a mayor temperatura, reducen su capacidad de conducción. Es decir, que si yo hiciera ese microchip que tiene su televisor para transmitir uno de los circuitos integrados, yo lo hiciera de oro, ¿sí? Conforme se va calentando, pues simplemente se le va a apagar al cabo de un rato, se le apaga la televisión porque esto ya deja de conducir, ya no hay flujo de corriente, porque ya hay mucha temperatura, la temperatura es muy alta, ¿sí? Voy a hacer como que fuera ahí un termómetro, ¿no? La temperatura subió, entonces él ya no puede conducir, el oro ya no puede conducir, simplemente el dispositivo dejaría de funcionar. Contrario a lo que pasa en la vida real, este circuito en vez de estar hecho de oro, está hecho de un material semiconductor. Y como está funcionando todo el día, igualmente él ya se empieza a calentar, pero él no se rinde, él sigue conduciendo de tal forma que su dispositivo funciona correctamente, ¿sí? No tuvo ninguna avería. Entonces, como ustedes ya saben, en electrónica queremos hacer todo pequeñito. El desarrollo tecnológico se basa por eso en la electrónica. Queremos hacer el microchip más pequeño, queremos hacer, y de ahí empiezan los avances tecnológicos como ese celular, el celular más finito que haya, ¿verdad? Queremos hacer la pantalla más delgada de nuestra televisión. Entonces, desde ahí nace el avance tecnológico, ¿no? Desde el manejo de estos materiales semiconductores, ¿sí? Que permiten reducir el tamaño. Por eso marcó un antes y un después cuando se desarrollaron los transistores, ¿sí? Los transistores también están hechos de materiales semiconductores, pero antes de los transistores, ellos utilizaban unos tubos, que eran como unos bulbos que permitían el, el flujo o el manejo de carga. Estos bulbos tenían un tamaño grande, no sé, aquellos que vieron informática en el colegio siempre nos daban la historia, ¿no? Que habían unas supercomputadoras enormes que nosotros, solo los más genios podían manejar, ¿no? Eso era para la NASA, esas computadoras, ¿sí? Y seguían manejando con eso, seguían manejando, y al cabo de un tiempo, ¿cuál fue el elemento que permitió ese avance tecnológico de reducir esa supercomputadora a la computadora de escritorio que se tiene hoy en día, a la laptop que yo tengo hoy en día? Pues fue la aparición o la creación de los transistores. Entonces todos esos bulbos que teníamos enormes en esas computadoras se redujeron a un tamaño estándar, ¿sí? Hoy en día usted que ya trabajó en la práctica, un transistor es una pequeña lenteja que va en sus manos, ¿verdad? Pero igualmente produce calor, ¿no? Pero él sigue en la lucha, no le importa que haya calor, él sigue conduciendo, ¿sí? No sé si está entendido, ¿tienen alguna pregunta? No, dije, por el momento no. Ya. Bueno, entonces, los materiales semiconductores decíamos, ¿no? Que tenían que pasar por un proceso de dopado, de agregarle cargas materiales o portadores con cargas positivas y con cargas negativas, ¿sí? Esas impurezas para generar un material extrínseco con características mejoradas. Y de ahí nacen dos materiales, ¿sí? Y usted los va a escuchar aquí en electrónica siempre, ¿ya? Vamos, de ahí los principales materiales extrínsecos que nosotros vamos a obtener, pues va a ser el material tipo N y el material tipo P, ¿sí? Esos son los dos tipos de materiales extrínsecos que yo necesito conocer. Nosotros vamos a decir que un material tipo N es aquel que sufrió un proceso de dopado donde se le agregaron
ciertas impurezas, ¿no? Aquí es un poco más técnico, impurezas pentavalentes, ¿sí? Recuerden que los semiconductores, ¿sí? Tenían 4 electrones de valencia, y si nosotros le queremos que se ponga en contacto con un pentavalente, tiene 5 electrones de valencia, y me va a quedar uno ahí a la mitad, ¿sí? Ese uno que queda extra, ese electrón extra que queda por ahí, nosotros lo vamos a agregar al electrón de conducción, pero este va a ser este electrón extra que queda libre ahí, que está por ahí solito, que nadie lo quiere, va a ser un donador. ¿Qué quiere decir que es un donador? Para acá mejor. ¿Sí? Que va a tener cargas negativas. ¿Sí? Es decir, un material tipo N tiene mayoritariamente electrones, ¿sí? Y tiene menos, nosotros le conocíamos como protones, pero aquí en vez de decirle protones vamos a llamarle como huecos. Entonces, de aquí en adelante usted va a decir un material tipo N es un material negativo, ¿sí? N va a asociar negativo, ¿sí? Que tiene cargas negativas, es decir, que tiene más electrones que huecos, que van a ser nuestras cargas negativas. Entonces tengo más electrones y menos huecos. Esa será nuestra definición simple, un material tipo N. Y un material tipo P será, el material tipo P nace de un proceso de ¿cuál? Cuando tenemos elementos trivalentes, es decir, recuerden, ¿no? Los átomos tenían 4 electrones de valencia. Si le agrego un elemento trivalente, quiere decir que tiene 3 electrones. Y acá tenía 4. Por lo tanto, pues va a quedar un electrón ahí, ¿sí? Diré un hueco. Este de aquí va a quedar un elemento extra, ¿sí? Que se va a convertir en un hueco. ¿Sí? El electrón extra que queda ahí solito, lo vamos a conocer como un hueco que se va a convertir, o lo vamos a llamar como un átomo aceptor. Es decir, que acepta, ¿sí? Así funciona el flujo, ¿no? Tenemos el negativo y el positivo. El negativo le dona energía a este material positivo y el positivo acepta la energía que le da este material negativo, ¿sí? Ese es el flujo, ¿no? El negativo va saltando hacia el positivo, ¿sí? Entonces, por eso lo representa como un hueco, ¿no? Vamos a escribir aquí, ¿no? Estos son los huecos, los que vemos ahí, ¿sí? Son los huecos, nosotros vamos a llamar los huecos las cargas positivas. ¿Sí? Esto es un hueco, ¿no? Digamos que ahí hay un hoyo, ¿no? Estos hoyos son cargas positivas. Y recuerden que cargas diferentes se atraen, ¿no? Y entonces viene el electrón que estaba por aquí, él se sintió atraído y dijo, quiero ir saltarme aquí, ¿no? Y vino el electrón. Pero acá hay más energía, él se siente más atraído, él quiere ir saltar al siguiente, ¿no? Y viene y sigue saltando al siguiente, porque él se siente atraído por esas bandas de energía. Y entonces el electrón va donando su energía y va saltando de hueco en hueco, ¿no? ¿Sí? Por eso los huecos los vamos a conocer como aceptores. Entonces nosotros vamos a decir que los materiales tipo P son aquellos que tienen cargas positivas, ¿sí? Entonces yo aquí, como dice P, se me hace súper fácil, ¿no? Material tipo P, es decir, que está compuesto mayoritariamente de cargas positivas que a la práctica nosotros lo vamos a llamar como huecos. ¿Sí? Punto. No necesito saber nada más.
No sé en qué hora estamos. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, Inge. 9:20. Sí, Sí, ¿verdad? Inge. Ya. Entonces aquí vemos una representación de los materiales tipo N y vamos a llamar materiales tipo P, de los dos materiales extrínsecos que nosotros hablamos, tipo N y tipo P, ¿sí? Donde los portadores mayoritarios van a ser los electrones, ¿sí? Es decir, hay más cargas negativas, ¿sí? Decíamos que eran los donores, que donaban energía. Y los materiales tipo P, los portadores mayoritarios de los materiales tipo P, pues van a ser los huecos, es decir, los aceptores, ¿no? Y dentro del material tipo P, vamos a decir, el portador minoritario van a ser los electrones. Y acá los portadores minoritarios van a ser los huecos. ¿Sí? Creo que está entendido, ¿no? Vamos a decir tipo N, carga negativa, tipo P, carga positiva y punto, ¿no? No nos compliquemos ahí. Pero por ahí ya para razones de lecciones y esas cosas o de evaluaciones, ya tiene que definirlo, ¿no? Correctamente. Portadores mayoritarios, ¿no? Entonces, como ya analizamos todos los tipos de materiales que hay, del material semiconductor y deducimos, ahora sí ya podemos hablar del diodo semiconductor, que es el tema de interés de nosotros, ¿no? El famoso diodo semiconductor, ¿sí? Es lo que hablaremos en ese momento. El diodo semiconductor es básicamente un dispositivo electrónico. ¿Por qué electrónico? Cuando yo digo electrónico estoy hablando que puede conducir energía y que adicionalmente está construido, su forma, su simetría, su construcción, todo es para desarrollarse dentro de placas de circuito impreso, ¿sí? Y cuando yo hablo de placas de circuito impreso, yo lo que busco es estandarizar el espacio y que sea funcional, ¿sí? A eso me refiero cuando yo digo que quiero obtener o que tengo materiales electrónicos. Pero basan su funcionamiento en la excitación que reciba el circuito. Por eso también usted lo puede escuchar la definición, no solo como un material, un dispositivo electrónico, sino que también puede decir que es un dispositivo eléctrico de estado sólido, porque dice de estado sólido, porque es un solo elemento. Recordemos el relé. El relé tenía partes móviles que se movían, incluso se escuchaba el switchaje, ¿no? El diodo, no. Es un elemento sólido como tal. Usted lo va y lo compra, o quienes compraron el diodo, esta es la forma, ¿verdad? De un diodo, es un elemento pequeño, y tiene una pequeña franja gris, ¿verdad? Tiene una pequeña franja gris a un lado que representa el terminal negativo y la parte de acá representa el terminal positivo de este elemento. Entonces quiere decir que son elementos que tienen polaridad, ¿no? Pero es sólido, no tiene partes físicas. ¿Qué más dice aquí la definición? Está compuesto por dos materiales, material tipo P y material tipo N. Fácil, ¿no? Este es el diodo compuesto de un material tipo P y de un material tipo N, generando una pequeña unión entre estos dos materiales, quedándonos de la siguiente forma. De esta unión se derivan dos terminales, ¿sí? Y lo que habíamos dicho hace un momento, de un lado tenemos el terminal positivo y del otro lado tenemos el terminal negativo, ¿sí? Estas uniones, ¿sí? Normalmente suelen venir encapsulados con un recubrimiento plástico a veces, pero básicamente son metálicos, ¿sí? De color negro. Hay otros que son más grandes. Si el dispositivo es más grande, el diodo más grande, quiere decir que conduce más corriente, que va a soportar más corriente que el diodo chiquitito que debe haber comprado
perdón, en la electrónica para el trabajo anterior que hizo de la activación del relé. ¿Sí? Tenía los dos terminales, positivo y negativo. ¿Sí? Esta es la unión PN de la que estamos hablando. Aquí se hace una pequeña unión entre los dos materiales. Y decíamos que de esta unión, por un lado se va a derivar un terminal y por el otro lado se va a derivar otro terminal. Por el lado de acá del material tipo P se deriva el terminal positivo y acá negativo. Pero nosotros el terminal positivo lo vamos a conocer como ánodo y el terminal negativo lo vamos a conocer como cátodo. ¿Sí? Entonces de ahora en adelante vamos a hablar no de terminal positivo, sino que vamos a hablar de ánodo. Y tampoco vamos a decir terminal negativo, sino del cátodo. Esa será la forma de llamar correctamente a los diodos. Los que son más comunes, su uso, son los diodos de silicio. ¿Sí? Casi todos los materiales que nosotros encontramos son de silicio, ¿sí? Que son elementos que tienen cierta estabilidad, ¿sí? Que requieren un mayor flujo de energía, ¿sí? Para pasar a la banda de conducción, y cuando requieren un mayor flujo de energía le dan estabilidad al elemento. Contrario al otro material semiconductor que nosotros conocemos, que es muy popular, es del germanio, pero el del germanio él necesita menos energía para pasar a la banda de conducción. Entonces, conforme aumenta la temperatura, nosotros sabemos que el calor es energía. Entonces, conforme aumenta la temperatura, este elemento de germanio se vuelve más inestable. Entonces, aumenta la temperatura y puede pasar más rápido a la banda de conducción. ¿Sí? Entonces lo convierte en un elemento inestable, ¿sí? Porque necesita menos energía para pasar a la banda de conducción, ¿sí? Pero recuerden que nosotros queremos estabilidad dentro de este tipo de elementos. Queremos que soporten altas temperaturas. ¿Por qué? Porque van a estar siempre en placas pequeñas, miniaturizados, ¿no? Bien pequeñitos, ¿sí? Por eso hoy en día están en desuso los materiales o los diodos hechos de germanio. Tenemos también los diodos LED, que ustedes ya han de haber trabajado con los diodos LED, que son aquellos que producen una incidencia lumínica, ¿no? Recordemos también que los diodos siempre, recuerden, tienen polaridad, ¿no? El ánodo, el positivo, y el cátodo, el negativo, y tiene que conectarlo correctamente, si no, no funciona su LED, ¿verdad? Estos diodos LED están compuestos, ya tienen un semiconductor compuesto que se conoce como arseniuro de galio y es el encargado de la producción de luz. Aquí igual he puesto algunas otras características de los diodos de germanio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ya. Entonces hasta aquí, ya, muy bien, chicos. Entonces hasta aquí hemos visto que el diodo es un material compuesto, un dispositivo eléctrico o electrónico compuesto de un material tipo P y tipo N. ¿Sí? Esta unión normalmente va encapsulada y de la cual se derivan dos terminales que son el ánodo y el cátodo. Por lo tanto, son elementos que tienen polaridad para su funcionamiento. Entonces, ¿pero para qué utilizo el diodo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué tiene esta polaridad? Bueno, los diodos se utilizan para controlar el sentido del flujo de corriente eléctrica. ¿Sí? Nosotros vamos a decir que son como unos interruptores selectivos. ¿Sí? Son como unos interruptores selectivos. Entonces, ánodo terminal positivo y ánodo terminal negativo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo conectar una fuente de voltaje
Digamos así, de manera para explicar simplemente, ¿no? Entonces, si yo quiero conectarlo, se supone que conecto terminal positivo de la fuente con el terminal positivo del elemento, terminal negativo con el terminal negativo del elemento. ¿Y cómo produce el flujo de corriente esta fuente de voltaje? ¿Cómo va el flujo de corriente? ¿Hacia arriba o hacia abajo? De forma horaria. De forma horaria, correcto, ¿verdad? Esta fuente que tengo aquí me entrega un flujo de corriente en este sentido. ¿Sí? Entonces viene, y yo suponiendo que estoy conectando aquí una fuente de voltaje, la corriente llega en este sentido, va tocando la puerta y va entrando por el positivo y sale por el negativo. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a explicar para entender el funcionamiento de un diodo. Yo voy a decir que es el que me permite controlar el flujo de corriente en un sentido. Quiere decir que aquí, cuando la corriente viene en este sentido, él se cierra y él deja que cruce. ¿Sí? Está muy bien, le da permiso para pasar. Y si por el contrario, yo cambio esta fuente, ¿sí? Si por el contrario yo cambio esta fuente, pongo acá el terminal negativo y acá tengo el terminal positivo. ¿Sí? Entonces he conectado el ánodo con el terminal negativo de la fuente y el cátodo con el terminal positivo. Entonces el flujo de corriente, ¿cómo sería? Así, ¿verdad? En sentido antihorario. Entonces él viene por acá y a él no le gusta que ingrese, el diodo no le gusta que la corriente ingrese por el cátodo. Él dice, no, por aquí no me gusta. Entonces se abre. ¿Sí? No quiero, se abrió el interruptor y hasta ahí pasó la corriente. ¿Sí? Entonces impide el flujo de corriente. ¿Sí? Solo si entra por el ánodo, la corriente la deja pasar. Pero si el ingreso quiere ser por el cátodo, no va a dejar que ocurra ese flujo de corriente. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros decimos que regula el sentido. Solo permiten el sentido horario, pero no permiten este sentido antihorario, ¿verdad? ¿Y qué podemos obtener con este diodo que hace estas características? Vamos a definir cómo se ve el diodo en un circuito. Se ve de esta forma, se ve como un triángulo, se representa un circuito, ¿no? El ánodo se representa por acá y el cátodo a veces se representa con la letra C o con la letra K en inglés, ¿no? Y representa esta pequeña flechita con esta línea aquí. Este es un diodo. Y entonces, si regula el flujo de corriente, voy a dibujar este diodo aquí. Normalmente se utiliza para protección de circuitos. Esa es una de las principales, podríamos decir, de las principales aplicaciones en diodos de corriente directa. Recuerdan que era el circuito que ustedes hicieron, y aquí el relé le tenían que conectar a 5 voltios, ¿verdad? 5 voltios de corriente directa. Acá la fuente estaba a 110 voltios de corriente alterna, y por acá tenían 5 voltios de corriente directa que venían del Arduino, ¿verdad? Así era el circuito. Entonces el flujo de corrientes, dábamos el pulso, generaba por aquí, pasaba el flujo de corriente por acá, ¿sí? Y con esa alimentación permitía que se prenda o se apaga el foco. Sin embargo, acá hay otra fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje puede generar corrientes parásitas. Puede generar corrientes parásitas en este sentido, ¿sí? Y que llegan finalmente ¿a dónde? A su Arduino. ¿Y qué pasaría? Se daña su Arduino si por A o B motivo estas corrientes parásitas llegan a su controlador. Entonces usted, como no sabe si va a haber o no corrientes parásitas, coge y le pone un diodo. Le pone un diodo
¿sí? Como usted sabe que el diodo regula el sentido de la corriente, le va a poner aquí el diodo. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerden, solo las que entraban por el ánodo dejaba pasar, las que entran por el cátodo no, esas corrientes él no las deja pasar. Entonces, viene una corriente por aquí y se encuentra con el cátodo y el cátodo dice, no, no puedes pasar y no abre y no hay flujo de corrientes parásitas, ¿no? Entonces, ese es el principal aplicación que nosotros tenemos de los diodos, ¿sí? Regular el sentido de la corriente en un solo sentido, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, sí. No, profe. Listo. Está entendido entonces, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, y terminamos de explicar de una vez la introducción. Gracias. Entonces, como dijimos, son elementos que tienen una polarización, ¿sí? Porque tienen un terminal positivo y tienen un terminal negativo. Quiere decir que se permiten polarizar. Habíamos dicho que la representación del diodo en un circuito es de esta forma, ¿verdad? Un triángulo con una rayita. Este era el ánodo y este era el cátodo. En la práctica que nosotros tenemos es un encapsulado de color negro y tiene una franja gris. Y esta franja gris representa el cátodo y este lado de acá representa el ánodo. ¿Sí? Ánodo y cátodo. Y esta parte, esta representación que tenemos acá es la unión PN. Bueno, vamos a hablar de la polarización de este dispositivo. Si tiene terminal positivo y negativo, quiere decir que lo debemos polarizar según el funcionamiento que nosotros queramos de este dispositivo. Entonces, cuando yo hablo de polarizar un elemento, quiere decir que le voy a aplicar un cierto voltaje, ¿sí? Y si este es el terminal positivo, lo voy a polarizar con un voltaje positivo. Y si este es el terminal negativo, lo voy a polarizar con un voltaje negativo. Eso vamos a decir que es polarizar, ¿sí? Suministrar el voltaje, ¿sí? De acuerdo a los terminales. Aquí nos habla de polarizar, se refiere al uso de voltaje para establecer las condiciones de operación de un dispositivo. Pero tal vez yo no quiero que funcione en ese sentido, yo tal vez quiero polarizarlo de otra forma, ¿sí? Quiero el terminal positivo con el negativo de la fuente y el terminal negativo con el positivo de la fuente. ¿Lo he polarizado? Igualmente sí, porque polarizar es suministrar ese voltaje, pero tendrá otras condiciones de funcionamiento el dispositivo. Entonces, en función de esto, vamos a tener dos tipos de polarizaciones. Vamos a conocer a la polarización indirecta y vamos a conocer a la polarización en inversa. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una polarización indirecta, estoy hablando que he suministrado el positivo o el ánodo del diodo, lo he conectado con el positivo de la fuente y el cátodo del diodo con el negativo de la fuente. Esto nosotros lo vamos a conocer como una polarización directa, ¿sí? Cuando suministro el voltaje de esa forma. Y si por el contrario, el ánodo lo conecto con el negativo de la fuente y el cátodo con el positivo de la fuente, esto se conoce como una polarización inversa, ¿sí? Y esas serán las dos formas de polarizar el dispositivo. Si no le aplico nada, hay algunos autores que también analizan cuando no aplica nada de corriente o no polariza, no aplica nada de tensión o voltaje en los terminales, lo conocen como sin polarización, pero para mí no lo vamos a analizar, porque no tiene mucho sentido analizar un dispositivo cuando no está polarizado, ¿sí? Entonces, aquí no hay voltaje de polarización, aquí no hay nada, acá no hay nada, cero, ¿no? No hay flujo de corriente, por lo tanto no hay
polarización. ¿Sí? Bueno, quedemos hasta aquí el día de hoy. Mañana, recuerden, es la hora asíncrona y vamos a trabajar con algún trabajo que va a estar dentro de la plataforma de Classroom y nos veríamos el día viernes. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan respecto al tema que hemos visto el día de hoy? No, profe. Ah, ya. Inge, todo estaba Inge, una comprendido. pregunta. Todo claro. Ya, muy bien. ¿Alguien Inge, más? una pregunta. ¿Será que me puede revisar lo de la simulación? ¿Me puede revisar? Ah, ya. Si ven, si no les hago acuerdo, no dicen las preguntas. Ya. Muy bien, Freddy. El día de hoy es miércoles y vamos a hacer la revisión de aquellos que quieran que les revise a las 2 de la tarde. En este mismo enlace revisamos las simulaciones atrasadas, ¿ya? En la hora de tutorías. Era para no retrasar las horas de clase.